asiento. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Bueno. Y sentados. Y con frío. Y con hambre. Y con sueño. Bueno. ¿Ok? Completo. Bueno, vamos al libro Habacuc. Estamos tomando los temas de oración. Y cuando nosotros le explicamos qué significa oración a los chicos, ¿cómo le decimos nosotros? ¿Cómo hacemos que ellos puedan entender? Es hablar. Hablar con Dios. Es hablar con Dios. O Dios habla a veces con nosotros y nos da el permiso a veces de poder dialogar o mayormente de quejarnos. Pero siempre tenemos un diálogo entre dos personas, entre Dios y nosotros. Lo que está sucediendo acá, lo que vamos a ver en Habacuc capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 17, algo que si yo pensaba y lo ve desde ese punto de vista, más que Habacuc a veces uno ocupa ese lugar. Porque lo que vamos a ver, lo que está por suceder en este libro, en este momento donde empieza a dialogar Habacuc o consulta a Dios sobre algo, porque quiere preguntarle, quiere saber más, pero vamos a ver el transcurso, cómo suceden las cosas, y a veces los planes de Dios no son los planes nuestros. Y fíjense que uno lo comparaba con lo que pasó con el pueblo de Israel. A veces sucede en la vida de uno, en este tiempo, en estos días y en estos momentos. Es algo, leer la palabra de Dios y uno dice, pero pasó tanto año y le pasó a fulano, a mengano. Y fíjense que el pecado nunca cambió. El pecado desde el principio, de desobedecer hasta ahora, sigue siendo el mismo. Cambiaron las épocas, cambiaron los personajes, pero el pecado sigue siendo pecado delante de Dios. Vamos a Habacuc capítulo 1, vamos a leerlo. Vamos a leer del 1 al 4, y dice la palabra de Dios. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y hace que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí? Y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí está hablando Habacuc hacia Dios, porque Dios le había dado, ¿dónde viene? En la profecía que vio el profeta Habacuc. Una de las cosas que debemos entender, ubicarnos, en aquel tiempo ellos no tenían el libro. Entonces Dios aparecía a través de sueños o a través de otros métodos donde Dios hablaba al profeta, le decía las cosas que tenía que decirle al pueblo, al rey o a los sacerdotes. Pero eran ocasiones especiales de Dios. Yo no puedo decir tuve un sueño o tengo que profetizar. Tengo el libro. Debemos separar las cosas. Lo que recién decía es que debemos saber interpretar la palabra de Dios. Fue en el Antiguo Testamento, estos profetas eran mandados por Dios. Él le aparecía, le hablaba a través de sueños o a veces escuchaban su voz y ellos iban y hablaban con los profetas o con el rey o con el pueblo y le decían lo que Dios veía, lo que estaba mal. Y
Eso era lo que trataba el profeta Habacuc ahora de hablarle al pueblo, a decir, Habacuc habla con Dios. Y fíjense que Habacuc ve algo que está molesto. Veía que había pleito, la justicia no andaba bien, el malo tenía más derecho que el bueno, la ley era media torcida, como diciendo que era sobornada, o pasaba algo que tardaba la justicia de que se hiciese un juicio justo para la persona justa. Vemos que acá Habacuc estaba viendo muchas irregularidades en su pueblo, desde el rey, de sus sacerdotes y del pueblo. Se habían olvidado de Dios. Entonces Habacuc habla con Dios y le pregunta a Dios por qué permite que suceda todo esto. Y no era culpa de Dios, era culpa del pueblo, era culpa de aquellos también que debían enseñarle al pueblo acerca de la palabra de Dios y a quién debían acudir. El rey se había olvidado de que estaba puesto él ahí por Dios. En cualquier momento podía sacarlo Dios. Pero vemos que ellos se habían olvidado de Dios. Y fíjese, en aquel tiempo, con el tiempo este, vemos que la justicia no anda como uno quisiera que anduviese. Ya nos hemos olvidado de Dios. Buscamos a Dios cuando las cosas están que arden. Vemos nuestro gobierno, vemos la sociedad, vemos la justicia, vemos cómo se ha trastornado o cómo se ha invertido la palabra de Dios. Y fíjense que no estamos, excepto de aquellos tiempos de lo que sucedía en Habacuc. Fíjense que el pecado era el mismo. Pero lo peor de todo, el pleito que había aquí eran entre ellos. No era que había extranjeros, era el mismo pueblo, eran los mismos hermanos que se estaban peleando. Eso es más la indignación que tenía Habacuc, que su mismo pueblo, sus mismos hermanos, se estaban destruyendo entre ellos. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a Jeremías. ¿Me pueden así ayudar? Vamos más rápido. Un hermano que busque Mateo capítulo 22. Otro hermano que busque Romanos 13:8. Mateo 22, versículos 37 y 39. El otro hermano era Romanos 13, versículo 8 a 10. Y luego el que voy a leer yo es Jeremías capítulo 23, 21 al 27. Perdón que se me cruza la lengua. Yo voy a leer Jeremías, después el otro hermano que tenga Mateo y después Romano o cualquiera, no hay problema. Vamos a ver cosas que ellos conocían, que Dios le había establecido, que debían cumplir. ¿Para qué? Para que a través de lo que Dios le había dicho, a través de los tiempos, esto le iba a ayudar para que pudieran andar bien en la sociedad, en el gobierno y en lo que eran aquellos sacerdotes. Jeremías 23, versículo 21, dice la palabra de Dios. Dame un segundito. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos, dice, corrían. Yo no le hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mi palabra y mi pueblo a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras.
Fíjense, había profetas y había mensajeros de Dios que no habían sido enviados por Dios. Y decían cosas que Dios no había dicho, ni había hablado con ellos. Y fíjense que en estos tiempos hay aquellos que se llaman, que tienen visiones, que tienen sueños, y dicen lo que Dios le ha hablado. Y fíjense que la palabra de Dios a veces no concuerda con lo que ellos dicen. O hay una cosa, o fue mal escrita la palabra de Dios, o ellos están errando. Y Dios le dice, si ellos hubieran estado conmigo en secreto, no dirían estas barbaridades o estas cosas, y podrían haber alejado a mi pueblo de las cosas malas, es decir, del pecado. Estar en secreto. ¿Cuántas veces estoy en secreto con Dios? Para poder entender lo que Dios quiere para mi vida, no para el otro. Fíjese que ellos hablaban para los otros y no hablaban para sí mismos. Haz lo que yo digo, como he dicho, y no haga lo que yo hago. Eso es lo que estaban haciendo. Y fíjense que ahora hay muchos que hacen eso. Que obligan a hacer ciertas cosas, pero tú le ves a ellos con su libro debajo de los brazos, pero no lo leen, y dicen que Dios les habló. Pero a veces dice, pero si ustedes hubieran estado en secreto conmigo, el momento de intimidad, en el momento donde pueden leer la palabra, donde podamos entender la palabra de Dios, ¿cuántos dolores de cabeza se hubieran ahorrado? Dice Dios. ¿Cuántos pecados se hubieran ahorrado si se hubieran puesto conmigo a leer la palabra de Dios? Estar conmigo en un momento, a sola, en la lectura con la palabra de Dios. Pero a veces, como hace lo demás, leemos un versículo total para tapar o calmar mi conciencia, yo leí, pero ni sé lo que leí. Hay un dicho que no me acuerdo bien que dice que había un hombre que siempre buscaba, dice, Dios siempre me habla. Dice que agarraba la Biblia y dice que hacía dar la hoja y ponía el dedo arriba y leía lo que Dios le quería decir. Y un día dice, haciendo así, paca, aprieta, dice, fui traicionado por 30 piezas de plata, diciendo que él lo había traicionado. Bueno, dice, me habría equivocado, lo da vuelta, vuelve a hacer de vuelta, paca, mete el dedo y dice, Judas se ahorcó. El negro se tenía que colgar. Eso es lo que Dios le pedía. Se dan cuenta que a veces tiramos al tuntún y leemos cosas que pueden pertenecer para la historia o que fue para el pueblo de Israel, como lo que pasaba en Habacuc, que estaba diciendo Habacuc. Pero fíjense que el mismo pecado trascendió en la historia y sigue en este tiempo. ¿Cuántas veces nos hemos quejado como Habacuc? Dios, hace justicia. ¿Cuántas veces nos hemos quejado con Dios por todas las cosas que pasan alrededor nuestro? Él estaba viendo lo que sucedía y nosotros vemos lo que sucede. Toda la maldad que había entre ellos. Aquellos que debían enseñar la palabra de Dios decían lo que ellos sentían en su corazón. ¿Alguna otra hermana que tenga Mateo o Romano? Mateo 22, versículo 37 al 39. Romano 13, 8. Perdón. Romanos 13, versículo 8 al 10. Romanos dice, no debáis a nadie nada, sino el amar unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo
El amor no le hace mal al prójimo. Así que el viento de la ley es el amor. El amor. Fíjese que usa amarás a tu prójimo. Y el pleito que había entre ellos era que se estaban matando entre ellos. Se engañaban entre ellos. Y una de las leyes que ellos tenían era amarás a tu prójimo. Y fíjense en el Antiguo Testamento que nos enseña que debo amar a quién, a mi prójimo. Si tú miras para atrás, tienes tu prójimo. Miras a tu costado, tienes tu prójimo. Miras adelante, una belleza. Al prójimo. Así se despierta. Al prójimo. Eso es lo que estaban fallando. Dios les había mandado que debían amarse unos a otros. Ellos lo sabían desde el principio. Porque hubo profetas que le decían, y uno de los errores que ellos tuvieron, y las consecuencias eran porque ellos no se amaban. Se iban comiendo entre ellos, se iban destruyendo entre ellos, se iban debilitando entre ellos. Por eso, Dios toma carta en el asunto. Mateo 22, 37 y 39, el versículo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjense que era simple y sencillo. Tenían muchas leyes, pero le había pedido dos cosas nada más. Era que amaran a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo. Y todo eso pesaba sobre la ley. Hacían cosas, se habían vuelto algunos religiosos, como sabemos así, para quedar bien o para calentar una silla y para tapar mi conciencia. Vengo, me siento, hago, pero no tiene sentido. Porque lo que Dios te está pidiendo es mucho más allá de lo que tú hagas para Él, es amar a tu prójimo y amarlo a Él primero. Porque si tú no amas y no conoces a Dios, no vas a poder amar a ninguna persona. Porque a esa persona le vas a encontrar miles y miles de defectos. Pero Dios no busca los defectos, busca el cambio en una persona. Primeramente en mí y después en la otra. Si yo no cambio, la otra persona no va a cambiar, porque tiene que empezar por mí. Lo que Dios me demanda es a mí, no al otro. Y nos cuesta, porque siempre demandamos más al otro que haga que lo que yo tengo que hacer. Vamos a Habacuc todavía, versículo 5, y aquí responde Jehová, responde Dios. Fíjese que le dice: mira entre las naciones y ve y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no lo creéis. Porque aquí yo levanto a los caldeos nación cruel y perversa. Fíjense cómo le está respondiendo Dios a Habacuc. Y después dice que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresurarán a devorar. Todo ello vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recoge cautivos como arena. Fíjese, dice después, y escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán
se ofenderá a tributos, sus fuerzas y a su Dios. Perdón, por ahí se me traba la lengua. Aquí le da la respuesta a Dios. Bueno, Habacuc, ¿cómo lo vamos a solucionar esto? Fácil, simple y sencillo. Voy a hacer que venga otro de afuera. Caldeos. Eran guerreros, eran hombres crueles, como dice la palabra de Dios. Así que la muralla que ellos tenían, dice, no le va a servir, porque los mismos van a pasar por encima. Eran hombres de guerra. Dice que ellos mismos son su ley, su dignidad. Ellos hacían lo que ellos querían. Más iban a burlar de sus reyes y de sus príncipes. Ahora lo que me llama la atención, ¿por qué Dios permite ese? ¿Por qué va a ir el cananeo sabiendo que en esa ciudad, en ese país, hay un Dios grande y poderoso? Deben haber conocido la historia de Israel, todo el mundo, pero debe haber sabido algo los cananeos, que esta vez su Dios no estaba con ellos, que Dios se había apartado de ellos. Pueden haber tenido información de que ellos mismos se estaban destruyendo, de que todo lo que estaban haciendo iba en contra de lo que Dios había establecido y que Dios se había apartado de ellos. Ahora Dios no se alegra de lo que va a suceder, pero a veces tiene que tomar cierta disciplina, Dios, dura, para que pueda entrar en su cabeza y puedan recordar de que ellos mismos se alejaron de Dios, no que Dios se alejó de ellos, no que Dios los dejó de proteger, no, Dios estaba con ellos, pero iba a bajar la mano para que ellos pudieran tener en cuenta de que ellos habían sido protegidos por Dios, pero se habían olvidado sus leyes, lo que debían hacer, lo que debían enseñar a su pueblo, para que no se destruyeran entre ellos. Y sucedió que cayeron los caldeos. Y no solo estos pueblos, sino mucho más. Hubo invasiones sobre Israel. Y así mismo no aprendió Israel. Fueron los caldeos, fueron los romanos. ¿Y cuántos países conquistaron a esa nación? Pero ellos siempre fueron liberados por Dios. Ellos conocían la historia, la sabían la historia, pero ellos, en el transcurso de la vida, se habían vuelto religiosos para con Dios. Y eso a veces nos sucede a nosotros. Para tapar mi conciencia o para quedar bien con Dios, para que cuando yo necesite un favor, Dios está ahí y yo pueda decirle, como decía Habacuc, bueno, pero Dios, yo trabajé para vos, yo te hice un par de campañas, ¿viste? Y yo prediqué, yo estuve con los chicos y... De eso no se vale Dios. Él no busca esos favorcitos que nosotros creemos que le hacemos a Dios. O porque Él no lo puede hacer. Él lo puede hacer simplemente. Fíjense que en este tiempo no fuimos atacados por caldeos, ni por romanos, ni por otra invasión de otro país. Por un simplemente bicho. Y desbarató todo, al mundo completo. Y después todos se empezaron a acordar de Dios. Usted veía en el Facebook que Dios nos va a proteger, que Dios va a... Tomaban versículos que no hubo nada que ver para nosotros, pero lo tomaban y lo ponían para alentar a otros. ¿Cómo nos acordamos de Dios en ese tiempo? ¿Cómo nos acordamos? Pero cuando tuvimos los tiempos mejores, era para tapar la conciencia o para hacer cosas que supuestamente las debía cumplir porque me los pedían los ancianos o porque para quedar bien con Dios, para que Dios bendecir.
y no cayera en desgracia. Pero asimismo, el pueblo de Dios fue llevado por los caldeos. Y después sigue acá, Habacuc empieza a hablar. No lo vamos a leer para seguir, así ya vamos terminando. Léalo, es hermosa la historia. Vuelve a retrucar a Habacuc y le dice los perversos que son. ¿Cómo Dios puede permitir todas esas cosas? Dios lo permitió porque nosotros le permitimos que sucediera eso. Como habíamos leído antes, si nosotros hubiéramos estado en los secretos, hubiéramos estado estudiando la palabra de Dios, por más lo que pasara, estaríamos en paz. Y aún cuando ellos sabían que la muerte se les acercaba, aún en más se acercaban a Dios. Pero no porque le tenían miedo a la muerte, sino porque querían estar con ese Dios, porque se sentían protegidos. Fíjense que no hubo diferencia. Solamente se cambiaron los tiempos en lo que sucedió a Habacuc y lo que sucede ahora. Como recién decía, el pecado es el mismo. Diciéndole que a Habacuc que ellos iban, como recién leíamos, ellos iban a agrandar, se iban a creer que iban a ser poderosos, pero Dios le dice que no se preocupe por eso, porque después Dios lo iba a exterminar. Eso, Él quería una disciplina para su pueblo, para que volviese a Dios. Hay una de las cosas que quiero que lean, vamos a ir capítulo 2 de Habacuc. Quiero que lean esto, y esto nos va a hacer entender muchas cosas que yo pude entender. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios. Cuando está hablando Habacuc, le dice de que dentro de ese pueblo donde iba a atacar los caldeos, iba a haber gente inocente, gente que no necesitaba ser disciplinada por Dios, que no era necesario, que debía morir. Pero fíjense en el versículo 2, capítulo 2, versículo 4. He aquí, dice, fíjense, he aquí que aquel cuya alma no es recta, que dice, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc, no te preocupes por aquellos que son rectos. ¿Por qué? Por su fe vivirá. Estamos en un tiempo que no sabemos quién se va a ir, pero hemos olvidado de la fe. No vivimos por fe. Una de las cosas más lindas que me gustó ver, porque si leemos la historia de Daniel, Daniel fue uno de los que fue cautivo, llevado cautivo en una de las invasiones. Pero lo más llamativo de Daniel, y es lo que quiero compartir a pesar de lo que leíamos a Habacuc, de que a veces las oraciones tardan o cuestan comprender la respuesta de Dios o por qué Dios actúa de esta forma. A veces Dios tiene que disciplinar y a veces tiene que tomar medidas en el mundo, en la cual nos incluye a nosotros. Pero Él le dice, el justo por fe vivirá. Habacuc, no te preocupes por ello. Preocúpate por aquellas personas que puedan entender el mensaje que yo estoy dando. De que ellos pueden perder la vida. De ellos se pueden alejar de mí. No te preocupes por aquellos que son justos, porque ellos por su fe vivirán. Y en este tiempo Dios te está diciendo lo mismo. No nos preocupemos por lo que nos pasa alrededor. Estemos sí buscando la forma de sobrevivir, hacer las cosas que Dios nos pide,
Sobre todas las cosas, buscar primeramente a Dios, amar a nuestros hermanos, ayudar a nuestros hermanos, que Israel no estaba haciendo eso. Veía la maldad que había entre ellos. Por eso Dios tuvo que tomar una decisión. Lo que yo decía en Daniel, y que todo el otro día leía, dice el versículo donde dice Daniel propuso. ¿Qué propuso? De su corazón, no contaminarse. No contaminarse. Hay una cosa ahí. Fíjense, cuando leíamos, cuando decíamos recién que Dios le respondía a Habacuc y Jeremías, si ellos hubieran estado conmigo en secreto, la cosa hubiera sido distinta. ¿Qué hacía Daniel? 3 veces al día. Buscaba a Dios. Sabía que su cabeza estaba en juego. Por fe vivía Daniel. Pero no solo por fe vivía Daniel. Porque hay una de las cosas que siempre nos hemos olvidado. Todos hablamos de fe y tenemos fe. Pero hay una cosa que nos olvidamos que va pegada a la fe. Es proponer en mi corazón de no pecar contra Dios. Yo puedo tener toda la fe del mundo, pero si peco contra Dios, la fe no me sirve. Por eso en Daniel resultó. Él, a pesar que no dice la fe, estaba en él, pero sí estaba en él. Porque iba en su corazón también de no contaminarse, de no pecar contra Dios. ¿Vamos a fallar? Vamos a fallar. Pero acuérdense que tenemos aquella hermosa frase de que si pecamos, tenemos a alguien que puede ayudarnos. Tenemos abogados. Confesar nuestros pecados. No solo vivamos por fe, como acá le decía Jehová a Habacuc, sino que acompañado con la fe tiene que ir mi fidelidad. Si mi fidelidad no va con la fe en lo que yo creo, nada sirve. Porque podemos creer muchas cosas, pero si mi fidelidad no tiene resultado. Por eso Jehová le decía a Habacuc, el justo va a vivir por fe. Daniel vivió por fe, pero fue fiel a la palabra de Dios. Por eso sobrevivió. Por eso en los momentos más difíciles de él y de sus amigos pudieron sobrevivir. Porque tenían fidelidad y tenían fe. Y yo creo que a veces a nosotros nos falta fidelidad. Y la fidelidad no se consigue así nomás. Se consigue leyendo a través de este libro. Debo conocer quién es mi Dios. Debo conocer qué es lo que le gusta y qué no le gusta. ¿Qué debo hacer y lo que no debo hacer? Y sobre todas las cosas, esto va a hacer que mi fe aumente y mi fidelidad a Dios siga aumentando. Eso quería compartir. Ese hermoso libro de Habacuc, léalo. Es cortito, son tres capítulos, pero hermoso.